Hola mis Baulters. Les traigo un nuevo video de la historia de el día de hoy es de Apple. Bueno, comencemos. Apple Incorporated es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. Tiene su sede central en el Apple Park, en Cupertino, California, Estados Unidos, y la sede europea en la ciudad de Cork, Irlanda. Bueno, les pondré la historia la cual comenzará ahora. Steve Wozniak y Steve Jobs son dos personas muy importantes en la historia de la tecnología. Wozniak empezó a dedicar cada vez más y más tiempo a construir en papel su propia computadora. Tras intentos relativamente infructuosos en su oficina de trabajo en Hewlett-Packard HP, sus jefes vieron el proyecto y no estaban interesados, rechazaron el proyecto. Finalmente sus esfuerzos dieron como resultado lo que sería la Apple I. Tras la presentación de su computadora en el club informático Homebrew Computer Club y asombrar a sus participantes, Jobs rápidamente vio la oportunidad de negocio, por lo que empezó a promover la computadora entre otros aficionados de la informática del Homebrew Computer Club y otras tiendas de electrónica digital. Al poco tiempo empezaron a recibir pequeños encargos de computadoras que construían ellos mismos con máquinas hechas a mano, llegando a vender unos 200 ejemplares de su máquina Apple I. El 1 de abril de 1976 fue fundada Apple Computer a través de un contrato firmado por sus tres accionistas, Steve Wozniak, Steve Jobs y Ron Wayne, este último antiguo compañero de trabajo de Jobs en la empresa Atari, y con apenas 10% de la nueva empresa. Se les unieron más amigos, pero las prestaciones del Apple I eran limitadas, así que empezaron a buscar financiación. Finalmente, Jobs conoció a Mike Markula, que accedió a invertir $250,000. Con el dinero ganado gracias a la venta del Apple I, en Apple pudo comenzar a pensar en una máquina bastante más ambiciosa, el Apple II. Para Wozniak, el Apple II iba a ser simplemente la computadora que hubiera querido construir si no hubiera tenido las limitaciones económicas que tuvo con el Apple I. Con el diseño del primer prototipo del Apple II recién terminado, Apple decidió asistir al Festival Informático Personal Computing Festival, un nuevo certamen. Allí, la incipiente industria de la microinformática podía mostrar sus progresos y hacer negocio y contactos. En el vuelo a Filadelfia, los fundadores de Apple coincidieron en el avión con los fundadores de Processor Technology y su recién diseñada computadora Sol, coincidencia que tuvo un gran impacto en el futuro inmediato de Apple. Fue entonces cuando Steve Jobs comprendió que el futuro no estaba en placas con componentes que los usuarios debieran montar y soldar ellos mismos, sino en computadoras como el Sol, ya montadas y preparadas para el uso y disfrute de los usuarios. Por lo tanto, el Apple II, el cual aún no había salido a la venta, debía incorporar la salida de vídeo, el teclado y todo aquello que necesitara en una caja de plástico para hacer que su uso fuera más sencillo. Si bien Steve Wozniak era el diseñador de toda la lógica y la electrónica del Apple II, Steve Jobs era el creador del concepto y la visión de futuro de Apple, buscando al mismo tiempo la forma de crear un producto que pudiera satisfacer a todos los usuarios, y no solo a los más técnicos. Aparte de la decisión de vender el Apple II como un conjunto perfectamente empaquetado, otras importantes decisiones suyas fueron la de invertir en mejores sistemas de alimentación eléctrica y control del calentamiento del equipo, siendo el Apple II una computadora completamente silenciosa gracias a que no necesitaba ventiladores para controlar su temperatura. El modelo final de Apple II se presentó al público en abril de 1977, convirtiéndose en el canon de lo que debía ser a partir de entonces una computadora personal. Por este motivo, Apple cambió su logotipo por el famoso logo de la manzana coloreada, que recordaba que el Apple II era una de las primeras computadoras en disponer de monitor en color. Otras teorías aseguran que el logo fue en honor al matemático y precursor de la informática Alan Turing, fallecido tras morder una manzana. A mediados de 1979, Apple presentó el Apple II Plus, una evolución del Apple II dotada, en particular, con más memoria, 48 KB ampliable a 64 KB, y lenguaje de programación BASIC. Gran parte del éxito de Apple se basaba en que fue una computadora realizada para gustar tanto a los expertos hackers como al público más profano en términos de informática.
pronto, la base de software para el Apple II comenzó a crecer, haciendo más atractivo la computadora al resto del público, en especial cuando apareció en el mercado la primera hoja de cálculo de la historia, la VisiCalc, la cual hizo vender ella sola miles de computadoras Apple II. Durante el desarrollo del Apple Lisa, tras la recomendación de personas como Jeff Raskin y Bill Atkinson, Steve Jobs decidió negociar un acuerdo con Xerox PARC consistente en una visita a los laboratorios de Xerox a cambio de $1 millón de acciones de Apple cuando cotizara en la bolsa de valores. Tras esta visita en diciembre de 1979, Jobs comprendió que el futuro estaría en las máquinas con interfaz de usuario gráfica, GUI, desarrolladas por Xerox, por lo que se comenzó a remodelar toda la interfaz de la computadora Apple Lisa para adaptarla a las nuevas ideas vistas en Xerox PARC. Apple Lisa estaba pensado para ser la nueva generación de computadoras, y para conseguirlo no se reparó en gastos. Se incluyó en el modelo final un monitor, 2 unidades de disquete, un disco duro de 5 megabytes, algo inmenso para la época, y todo 1 megabyte de RAM. Sin embargo, lo que primero saltaba a la vista no eran todas estas características, sino la GUI, su novedosa interfaz de usuario basada en iconos que se activaban apuntando con una flecha controlada por un curioso dispositivo denominado ratón o mouse. Las previsiones de venta iniciales de 500.000 de unidades vendidas hasta fin de año parecían que podrían cumplirse durante los primeros meses de 1984, pero poco a poco las ventas se fueron ralentizando, provocando el pánico en Apple. Entre los muchos motivos que hicieron erosionarse las ventas del Macintosh, se puede destacar el alto precio, $2.495, la escasa memoria RAM instalada en la computadora, solo 128 KB, la inclusión de una única unidad de disco, la no inclusión de puertos de expansión y la falta de software, ya que salvo Apple, las previsiones de venta iniciales de 500.000 de unidades vendidas hasta fin de año parecían que podrían cumplirse durante los primeros meses de 1984, pero poco a poco las ventas se fueron ralentizando, provocando el pánico en Apple. Entre los muchos motivos que hicieron erosionarse las ventas del Macintosh, se puede destacar el alto precio, $2.495, la escasa memoria RAM instalada en la computadora, solo 128 KB, la inclusión de una única unidad de disco, la no inclusión de puertos de expansión y la falta de software, ya que salvo Apple, solo Microsoft acudió a la cita del Mac con productos de software. Pero no solo las ventas de Macintosh se reducían, sino también el hasta ahora sustento de la compañía, el Apple II, empezaba a mostrar el desgaste de los años. En Apple se decidió unificar los proyectos de Lisa y Macintosh en uno solo, presentando la computadora Apple Lisa como un Macintosh de gama alta, pese a tener un procesador más lento. Sin embargo, dicha unificación no hizo más que generar tensiones dentro de la propia Apple, ya que por un lado el grupo encargado del Apple II se veía completamente desplazado pese a que era el único económicamente rentable, y por el otro tanto el grupo de desarrollo del Lisa como del Macintosh tenían filosofías de trabajo muy distintas, así como condiciones salariales y, especialmente, sueldos, pues en algunas ocasiones, se retenían los pagos a los empleados. La suerte del equipo cambió con la introducción de la primera impresora láser PostScript, la Laserwriter, que se ofrecería a un precio razonable, y que junto con PageMaker y el propio Macintosh crearon el concepto de autoedición. El Mac fue particularmente fuerte en este mercado debido a sus capacidades gráficas avanzadas. Estas capacidades eran parte de su intuitiva interfaz gráfica de usuario. En 1985, se generó una lucha de poder entre Steve Jobs y el consejero delegado John Sculley, que había sido contratado por el propio Jobs 2 años antes. Jobs no estaba dispuesto a ser relegado a un puesto irrelevante en la compañía que fundó. Su oficina fue trasladada a un edificio casi desierto en el campus de Apple al que Jobs llamaba Siberia 22 y comenzó a conspirar con los ejecutivos de Apple para hacerse con el control. Sculley se enteró de que Jobs había estado tratando de organizar un golpe de estado y convocó a una reunión de la Junta el 10 de abril de 1985, en la cual, la Junta Directiva de Apple se puso unánimemente del lado de Sculley y Jobs fue retirado de sus funciones como gestor. Unas semanas después Jobs abandonó Apple y fundó Next Incorporated ese mismo año.